24 JUS. Aspectos generales. Los datos personales son cualquier información que identifica o hace identificable a una persona. Por ejemplo, mi foto, mi nombre, mi dirección, etc. Y hay una diferencia entre datos personales y datos sensibles. Por ejemplo, dato personal, tu DNI. Dato sensible, tu estado de salud, convicción religiosa, orientación sexual. Y esto va de la mano con el derecho a la autodeterminación informativa. Y este derecho es el derecho que tienen cada uno de ustedes de controlar su información. Ustedes deciden hasta qué punto dan la información. ¿Qué son? Toda persona natural identifica o hace identificable. DNI, RUC, teléfono, correo electrónico, huella dactilar, el iris, rasgos faciales, voz, hasta el peinado podría ser considerado como un dato personal. El dato personal es todo aquello que te hace único e identificable. ¿Ya? ¿Y qué es un dato sensible? Ingreso socioeconómico, el dinero, salud y vida sexual, origen racial y étnico, datos biométricos y tu convicción religiosa o política. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Te han percibido que de repente constantemente violentan de repente datos personales o sensibles y lo han ido normalizando? Porque muchas veces las personas no se dan cuenta y vulneran esto. Son derechos, es información que es muy fácil de vulnerar. Hay un buscador de DNI por nombres, literal. Hay, Pu- hay un buscador de Puedes, Nixon. puedes colocar el nombre de alguien y te da su DNI. Así, ¿eso en dónde existe? En polvos azules. ¿Eso de verdad? ¿Es en Sí. serio? En internet solo te da el número, no te da la foto del DNI, pero te da el número. En Telegram, profesor, hay bastante desinformación filtrada. Ah, por 2 soles. Dios mío. Bueno, chicos, qué bueno. Veo que están haciendo sus emprendimientos por ahí, así que todo, todo es una liga. Bueno, yo cumplo con informarles a ustedes de la información que el Estado trata de tutelar, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento de datos personales? Recopilar, organizar, transferir, difundir, modificar, almacenar e utilizar los datos personales. Recapitulando, datos personales, toda numeración alfabética, gráfica, acústica. La voz puede ser un dato personal, chicos. Eh, Datos sensibles son una especie de datos personales que es como que son los datos biométricos que pueden identificar el titular, origen racial, étnico, ingresos económicos, opinión, condición política, religiosa, filosófica, moral, afiliación sindical e información relacionada con la salud o vida sexual. Su tratamiento tiene que seguir ciertos estándares, como una recopilación, etcétera. ¿Ok? Muy bien, vamos con el uno a uno. Jennifer, número uno. Obtener consentimiento del titular de datos personales. Quienes realicen tratamiento de datos personales deben obtener el consentimiento de sus titulares, el mismo que debe ser previo, informado y expreso e inequívoco. Muy bien. Mira esta parte de acá que es lo importante. Previo, informado, expreso e inequívoco. ¿Se acuerdan? Creo que les puse a ustedes el ejemplo de las notas de universidad, si eran o no datos personales, ¿no? Sí lo puse en clase, me parece, ¿o no? Y les dije que son datos personales. Y en teoría, para poder tener el tratamiento, tendría que tener un consentimiento informado, expreso e inequívoco de esta información.
Número dos, a ver, Johan. Dos, confidencialidad de los datos personales. Quienes intervengan en el tratamiento de datos personales deben garantizar la confidencialidad de estos. Algo diferente a lo que hace la universidad, que hace poco filtraron la base de datos de todos los alumnos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde filtró? ¿Yo cómo no me entero de eso? ¿Cómo que Fue han hace poco, filtrado? incluso creo hace 3 meses, y creo que hubo uno más reciente todavía. ¿En verdad? ¿Pero qué ganan haciendo eso? ¿Qué información de dónde viven, sus fotos, sus notas? Me imagino que nos venden al peso. Ah, sí, al tren Pero era. afiliaciones, profesor, capaz, para afiliaciones Seguro. a partidos políticos, las cosas. Mm, Confirmo. bueno, la verdad que no sabía, pero ahí, por ejemplo, tienes una infracción hacia quién, hacia la entidad, pero ¿por qué? Porque la entidad es titular de un banco de datos personales y como banco de datos tiene que tener ciertas medidas de seguridad en la información. Pero sí, yo creo que San Marcos a veces comete ese error, porque por ejemplo, los profesores, ustedes saben, yo cuando entro al Zoom, primero que veo sus fotos. Yo puedo entender, ¿no? Sus fotos de cachimbos, creo que les han tomado. Pero yo hago clic en sus fotos y me aparece su dirección y teléfono. ¿Yo por qué debería saber eso? O sea, esa información no me debería aparecer a mí. Deberían quitarla. Porque imagínate, pues yo para qué quiero sus dirección, que te voy a mandar allá a venderte libros, o sea, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. O sea, hay información que el profesor no debería tener, porque pues puede ser mal utilizada en otros contextos, ¿no? Yo creo que igual hay una campaña, y siempre yo estoy en esa campaña de concientizar a las autoridades administrativas en que se tiene que hacer un adecuado tratamiento de datos personales. Pero aquí pues se normaliza, no solo en la universidad, digo en general, no municipalidades. Los ministerios no es tanto, los ministerios son muy responsables, la gran mayoría de ministerios. Y hay que hacer una campaña para que pueda haber un mejor tratamiento. Inscribir los bancos de datos personales. Hay entidades como San Marcos que son titulares de bancos. ¿Qué bancos tiene San Marcos? Por ejemplo, la información de los alumnos. ¿Qué bancos tiene SUNAT? De los contribuyentes, etcétera. ¿Me entienden, no? Y también garantizar los llamados derechos ARCO, ¿no? Quienes realizan el tratamiento de los datos tienen el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué son los derechos ARCO? Los derechos que Isaac ha estado trabajando en una obra de literatura jurídica. A ver, Isaac, tú ayúdame leyendo qué es. Empezamos con el primero, el acceso, luego va otra persona la rectificación, otra persona la cancelación y otra persona la oposición. Y empezamos con Isaac con el acceso. Bien, derechos ARCO. Uno, acceso. Derecho del titular para obtener información sobre los datos personales que están siendo trabajados y la finalidad de dicho tratamiento, como se obtuvieron dichos datos personales y transferencias realizadas o que se realizarán. ¿Qué es el acceso, Isaac? En propias palabras, en tus palabras, por favor. Bueno, el acceso es la facultad para ingresar, ¿no? Imagino, a la información y disponer de ella. Muy bien. Dos, ¿quién quiere leer rectificación y comentarlo, por favor? Levante la mano. No se peleen por levantar la mano, chicos, por favor. ¿Eh? Ya, Johan. Rectificación. Un derecho que permite al titular rectificar, actualizar e incluir datos que resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos, desactualizados o falsos. Bueno, es el derecho que va a tener una persona que al darse cuenta que la información publicada sobre él es inexacta, errónea, parcial, pues que se rectifique a lo que es a una información veraz. Muy bien, perfecto. Cancelación. ¿Quién quiere hablar de este caso? José Ponce de León. Sí, doctor.
Cancelación. Derecho que le permite al titular solicitar que se supriman los datos cuando estos hayan dejado de ser necesarios, resulten excesivos para la finalidad del tratamiento o hubiesen vencido el plazo de consentimiento. No sé hasta qué punto esto tiene que ver con el llamado derecho al olvido. Y es que, bueno, básicamente sería que en caso los datos ya no sean necesarios, y bueno, básicamente la persona ya no considere necesario o ya justamente no esté de acuerdo con que esos datos sigan en manos de terceros, pues esta pues tiene la capacidad de poder, en este caso, decirle a la administración que ya deje de tenerlos, que básicamente los eliminen y ya no forme parte de su base de datos. Obviamente, porque si yo puedo pedir la cancelación de una información que considero pues que ya no es, han dejado de ser necesarios, ¿no? Porque es excesivo para el tratamiento o porque ya ha vencido el plazo del consentimiento. Vamos a suponer que yo me vuelvo autoridad. Entonces, yo en tanto soy autoridad, pues pongo mi información personal a disposición del escrutinio público, pero una vez que terminó mi periodo, no tengo por qué seguir siendo objeto del escrutinio público, se acabó, recupero mi vida personal, ¿no? El 4, Maciel, por favor. Sí, oposición. Derecho a que el titular se oponga al tratamiento de sus datos personales cuando no hubiese prestado consentimiento o cuando, habiéndolo prestado, se está generando un perjuicio al titular de los mismos. O sea, en este caso se nos presentan dos situaciones. La primera es que posiblemente se haya presumido que se pueden disponer de o tratar estos datos personales de cierta persona, pero realmente ella no en ningún momento dio consentimiento y justamente expresamente se niega, ¿no? Y la segunda es que en este caso sí lo dio previamente, pero debido a ello hay un perjuicio en contra de esta persona y es por eso que justamente cambia su posición y simplemente niega, ¿no? Que se puedan tratar sus datos personales. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tutela especial y tratamiento de los datos personales. No todos los datos personales son iguales. Como les dije, hay datos que son sensibles. Eh, y frente a estos datos son estos datos están más ligados con el tema de la privacidad o intimidad de la persona. Hay un mecanismo de reclamación que está conformado por el reclamante y el reclamado ante la autoridad de datos personales, que es el procedimiento trilateral de tutela. ¿Ya? Y pueden haber sanciones en caso de incumplimiento. La autoridad de protección de datos personales te puede sancionar cuando tú incumples esta normativa, ¿no? Recolección, almacenamiento, uso, transferencia y la eliminación. Todas estas son las obligaciones que tienen quienes, los titulares de los llamados bancos de datos. Y el tratamiento incluye cualquier operación que va a implicar ello, ¿no? El titular del banco de datos personales es quien va a definir el tratamiento, la finalidad y las medidas de seguridad correspondientes. ¿Cuándo encargamos el tratamiento de datos personales? El encargo ocurre cuando una entidad delega a un tercero la gestión de los datos. Por ejemplo, servicios de marketing digital. Por ejemplo, una empresa tiene una campaña publicitaria, la externalización de las nóminas, el almacenamiento en la nube. Todo esto de acá es el encargo. ¿Cómo diferenciamos el encargo de la transferencia? El encargo siempre mantiene la titularidad del original. Imagínense que San Marcos decide encargar eh, todo el tema de la gestión de información eh, a un tercero. Entonces, San Marcos conserva la titularidad, pero es un tercero el que está gestionando. ¿Ya? Y la transferencia implica compartir datos con otro responsable del tratamiento. Principios rectores del manejo de datos personales. Legalidad. Solo se pueden tratar aquellos datos que están establecidos por la ley.
En segundo lugar, la seguridad. Son medidas para evitar accesos no autorizados. El consentimiento, que debe ser libre, informado y previo. La confidencialidad, que solamente las personas autorizadas pueden acceder a los datos. La finalidad, que los datos solo deben usarse para el propósito declarado. Y la transparencia, porque el titular debe conocer quién trata sus datos, ¿no? Chicos, ¿queda claro los principios? Muy bien. ¿Qué es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y los procedimientos que se pueden seguir ante la autoridad? La autoridad se encarga de supervisar, fiscalizar y impartir las sanciones ante una eventual eh, vulneración a ello. Tenemos la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y a su vez tiene tres direcciones: la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Dirección de Protección y la Dirección de Fiscalización e Instrucción. ¿Qué tipo de procedimientos hay? Tenemos el llamado procedimiento trilateral de tutela, cuando tenemos que tutelar la información, y en segundo lugar, cuando se ha cometido algún tipo de infracción en materia de datos personales, procede el sancionador. ¿Qué pasa cuando incumplimos la normativa de datos personales? En primer lugar, hay que registrar la información en un banco. Toda su información está almacenada en un banco. En segundo lugar, tenemos que dar la información y el consentimiento de que puedes tratar mis datos personales. En tercer lugar, la entidad administrativa tiene que tener un deber de seguridad. No puede, si yo no adopto las medidas de seguridad, voy a tener algunos tipos de problemas. Y en cuarto lugar, la aplicación de los llamados derechos ARCO. ¿Qué implica cumplir con la normativa? La información siempre tiene que ser detallada, sencilla, expresa e inequívoca. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La razón o denominación social, domicilio de la empresa y RUC. Denominación y número de registro del banco de datos. Los fines para los cuales está el banco de datos. ¿Qué datos son obligatorios? Las consecuencias de proporcionar los datos y su negativa. La transferencia de esta información, los destinatarios y su finalidad. Cuando no sea posible determinar los destinatarios, se coloca de manera genérica su categoría. El tiempo de conservación de datos personales y los canales de atención para el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos. ¿No? ¿Cómo informamos? Las entidades del sector público tienen que dar formularios o documentación donde se puede establecer de manera clara una cláusula informativa de datos personales. De hecho, ustedes verán que muchas veces algunas empresas privadas y también entidades les hacen firmar un casillero que dice autorizo la transferencia de datos, bla, 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 todo eso de ahí, formulario virtual, etcétera. ¿Cuándo informar? Informar siempre de manera previa a la recopilación de la información. Y sobre este deber de información, ¿qué podemos decir? El deber de información, chicos, nos sirve a nosotros para identificar la recopilación, una relación laboral, por ejemplo, postulantes, visitantes, clientes, proveedores, entre otros. En segundo lugar, implementar mecanismos informativos, dependiendo del medio de recopilación, cláusulas informativas, políticas de privacidad, locución en llamadas, etc. Y en tercer lugar, contar con la prueba de haber informado, una firma de contrato, checkbox en el entorno digital, grabación de llamadas, fotografías, etc. El consentimiento informado y el deber de obtener el consentimiento. Como les dije hace un momento, cuando ustedes ingresan a páginas web, tienen siempre un avisito de datos personales, que probablemente ustedes hacen clic y ni siquiera lo han leído. O alguien lo ha leído. Que levante la mano el que alguna vez se ha tomado el trabajo de leer todo eso. ¿Por completo? Cuando entro a, por ejemplo, a páginas para descargar, por ejemplo,
Bueno, me ocurrió una situación donde quería descargar un agregado para Google Storm para resaltar PDFs, pero me dio curiosidad porque estaban unos permisos sobre políticas de uso, ¿no? Y básicamente lo que decía, lo que me llamó mi atención es que me decían que me iba a recopilar mis datos personales y que ellos lo almacenarían hasta lo que consideren conveniente. Independientemente yo si me quitara yo la aplicación, ellos lo seguirían manteniendo hasta lo que ellos resultaran conveniente. Claro que decían que no le iban a difundir, que iban a tener un buen tratamiento de ellos, pero sí obviamente no lo permití, o sea, no porque más que todo empecé a revisar temas de la aplicación y no me servía, pero fue lo más llamativo que puedo recordar de eso, de que ellos, pese a que ya no tengo vínculo con la aplicación o con el servicio, sí recopilan todos los datos informales mientras yo utilizo la aplicación. ¿No? Y bueno, se entiende que cuando son, por ejemplo, los correos, todo lo que ellos a veces están vinculados con otros datos más, como, bueno, yo no tengo vinculada la tarjeta, pero tengo entendido que algunos sí, entonces todo ello pueden ellos recopilar. Muy bien. ¿Está bien? Miren acá, la regla general. Jennifer, léeme por favor el cuadradito que dice regla general. En general, se necesita consentimiento para tratos personales. Se debe contar con el consentimiento previo, informado, inequívoco, libre y expreso del titular de los datos. Existen excepciones, artículo 14 de la LPDP. Por ejemplo, cuando los datos son necesarios para la ejecución de un contrato, sin embargo, siempre que estemos ante finalidades accesorias, por ejemplo, envío de publicidad, su obtención es obligatoria. Muy bien. Siguiente cuadradito. A ver. A ver, alguien que no está hablando. De los que están en silencio. A ver, Josué Pariona. Josué, Sí, buenas noches. léeme el cuadradito que dice como excepción. Como excepción, no se requiere el consentimiento cuando los datos personales sean necesarios para la ejecución de una relación en la que el titular de los datos personales sea parte. Se trate de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el público, cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación. Muy bien. Yo les voy a contar una experiencia personal. Era la pandemia, yo en ese entonces estaba trabajando como asesor legal en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y ustedes recordarán que salió este bono COVID, no me acuerdo cómo lo llamaban, que les depositaban dinero a las personas. Entonces, se había acordado que, este, eh, se había acordado que, que el padrón para el bono COVID, o no me acuerdo cuál es el nombre, voy a ponerle, lo iba a administrar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero que toda la información venía del CISFO que manejaba el MIRIS. Entonces me acuerdo que llegó la consulta de si nosotros podíamos pasar toda la información del CISFO al Ministerio de Trabajo. Y claro, o sea, yo decía, pero oye, si este es un dato personal como es la información socioeconómica, ¿cómo yo le paso la información si estas personas han firmado un documento para su tratamiento en el marco del CISFO, no en el marco de este bono nuevo, que era el bono desempleo COVID, etcétera? Porque son cosas distintas las labores de inclusión social y distintas las labores del Ministerio de Trabajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me entienden el caso? Pero si es en beneficio de, porque estamos hablando de un bono, ¿en qué podría perjudicar? Medicero tiene un punto, si es en beneficio de, pero la finalidad de la norma, oye, si es mira, yo quiero, a ver, usando el término en beneficio de, podría también justificar algún tipo de abuso por parte del Estado en algún momento. Y la norma te dice lo que les puse aquí hace un ratito y lo puse en un cuadradito rojo. Consentimiento informado, expreso e inequívoco. A ver, Maciel.
No, claro, o sea, entiendo el punto que menciona Maricela acerca, también lo pensé acerca si ese beneficio cuál habría el problema, pero el tema también es que la persona también lo considere como un beneficio para sí mismo, ¿no? Tal vez no lo necesita y justamente sea más reservada con respecto a sus datos personales, ¿no? Ahora, Entonces, en todo caso, lo debería terminar la les pongo persona. otra cosa. Esto es ley. Ese bono estaba creado mediante un decreto supremo, decreto de urgencia, o sea, con norma infralegal. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, yo, para no ser la larga, ya, yo lo que sí sugerí fue mirar un costado y que ellos hagan lo que quieran para yo no meterme en problemas, pero creo que en su momento se sugirió que como dieron facultades al gobierno, que se mete una disposición en un decreto legislativo para que permita la transferencia de información en el marco de un estado de excepción, pero siempre buscando el respaldo legal. Creo que, oye, pero si es pues, para que te regalen plata, ¿por qué? Hay personas que solamente por eso te pueden hacer un problema y te pueden terminar llevando hasta el Tribunal Constitucional. Ese es el bono Yanapay, ese es el bono que ha dicho Rosario, así se llamaba, bono, no me acuerdo cómo era el nombre del bono. Pero Doctor, ahí tienen ustedes un tema bien interesante. Hasta tema de tesis es el tratamiento de datos personales en el bono Yanapay. O sea, un doctor, tema... buenas Dime, noches. Yulisa. Disculpe, sí, es que no sé cómo se levanta la mano en Zoom, perdón, por eso interrumpí. Pero lo que quería comentar es que creo que dentro de esas situaciones también hubo esto de que se utilizó no de manera diligente, se podría decir, esta transferencia de información, porque también se dio una situación en la que hubo bonos para pequeñas empresas, me parece, y estos bonos nunca llegaron a estas pequeñas empresas o a los dueños de esas empresas porque la información se desvió, lo que ocasionó que se dé un fraude informático y sean otras personas las que cobraban esos bonos con la información o los datos personales de las personas a las que se le había asignado ese bono. De hecho, yo les cuento, no voy a revelar la identidad de un profesor muy famoso, de hecho administrativo, que gana muy bien, de un sitio muy importante de Lima, que le depositaron su bono Yanapay, por ejemplo, ¿no? Y si él no lo cobró, pues digo, "Pues, ¿qué hago yo con esto? Que se lo lleven y hasta ahora. Y a veces ocurre que te pagan y es más engorroso devolver el dinero que mejor te lo gastas, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo obtener el consentimiento? Identifico las finalidades accesorias, implemento mecanismos para la obtención del consentimiento y también pruebas que ha habido el consentimiento. Infracciones y sanciones. Tenemos diversos tipos de infracciones, desde las leves, acá debe decir graves, me he equivocado, y muy graves, ¿no? Que es el tratamiento de datos incumpliendo medidas de seguridad, etcétera, que van a ir de acuerdo al principio de tipicidad, ¿no? Están establecidas las infracciones y de acuerdo a las infracciones, pues pueden haber sanciones. Estas sanciones son económicas, puede ser una amonestación hasta 0,5 UIT, de 5 a 50 UITs y de 50 a 100 UITs, ¿ya? Bien. Ahora, chicos, vamos a pasar a nuestra parte práctica, que nos quedan 15 minutos de clase. Les voy a dar unos 5 o 7 minutos para que desarrollen el caso y lo vamos a comentar aquí, ¿ya? Rápidamente.
Muy bien. ¿Quién me lee el caso, por favor? Yo lo puedo leer. A ver, ¿quién habló? Yo, Mari- Maricielo. A ver, Maricielo. Y Aitana la pregunta uno, que levantó la mano. Ya. El Hospital Universitario San Gabriel firma un convenio con una startup tecnológica para implementar una aplicación de citas médicas en línea. Los pacientes deben registrarse con sus datos personales: nombre, DNI, dirección, teléfono, historial clínico y resultados de exámenes. En el formulario virtual aparece un checkbox ya marcado por defecto, con la cláusula: el paciente acepta que sus datos puedan ser usados para mejorar servicios de salud y fines de investigación. Semanas después, varios pacientes reciben correos electrónicos con publicidad de seguros privados de salud, provenientes de una aseguradora que afirma tener un convenio con la startup. La startup sostiene que no transfirió los datos, sino que aplicó un procedimiento de disociación y solo compartió información estadística con la aseguradora. Sin embargo, algunos pacientes identifican que las encuestas publicitarias contenían preguntas vinculadas a sus enfermedades reales. Ante la denuncia, el hospital responde que la responsabilidad no es suya, sino de la startup, porque esta es la encargada del tratamiento. Muy bien. Aitana, pregunta número uno, por favor. Lee la pregunta y la respuesta. Buenas noches, doctor. ¿Se me logra escuchar? Se escucha fuerte y claro. Ok, perfecto. ¿El consentimiento obtenido mediante el checkbox marcado por defecto cumple con los requisitos legales? ¿Podría considerarse válido? Bueno, considero que no cumple porque, según lo explicado durante toda la clase, la Ley de Protección de Datos Personales exige que claramente el consentimiento sea previo, informado, expreso claramente e inequívoco. Un checkbox marcado por defecto no es expreso ni tampoco libre, ya que induce al paciente a aceptar sin una manifestación clara de voluntad, considero yo. Por tanto, el consentimiento creo que sería catalogado como inválido y cualquier tratamiento posterior carecería de legitimidad. A ver, para armar el debate un poco, ¿ah? Porque me gusta ser mi abogado del diablo. Tú has señalado algo, induce. Entonces, ¿tú creerías que deberían haber algunos estándares para saber cuándo es informado o no es informado? ¿O es lo que estoy deduciendo de tu respuesta? ¿Qué opinas? Maciel, Johan. Bueno, lo que yo entiendo según el caso del checkbox perfecto es que la persona no tenía esa libertad para poder oponerse al tratamiento de sus datos personales en este caso. O sea, el checkbox por defecto quiere decir que no podía, digamos, marcar o desmarcar en todo caso el permiso. Entonces, por lo tanto, al llenar el formulario, ¿no?, de la aplicación, prácticamente era automático. Entonces, no es realmente una manifestación de voluntad de la persona. Johan. Sobre lo que menciona de los estándares para que sea expreso e informado, yo considero que sí, porque una práctica que hay en muchos programas, sobre todo, es que te ponen un tratamiento de cookies o incluso validaciones anteriores, que es fácilmente un documento de 20, 30, 50, 100 páginas, y una persona por no tener que leer todo simplemente acepta, pero aquí utilizan a su favor la cantidad de páginas para que la persona no lo lea. Así que para mí sí hay un cierto estándar que se debe tener para un consentimiento expreso e informado. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Quién lee la pregunta y da la respuesta? Jennifer. Sí, a ver, vamos a ver. Pregunta número dos. Estamos frente a un encargo de tratamiento o una transferencia de datos personales a la aseguradora. ¿Qué argumentos sostendrían una u otra posición? Bueno, considero que se trata de una transferencia de datos personales, ya que la llegada de publicidad personalizada a pacientes revela que hubo un acceso a datos que
exceden, ¿no? El encargo original. Entonces, aunque la startup alegue que solo compartió información estadística, el hecho de que las encuestas contengan datos vinculadas a enfermedades reales evidencia que hubo una identificación o una reidentificación de pacientes. Muy bien. ¿Alguien que quiera complementar la respuesta de Jennifer, por favor? ¿O que quiera comentar? Bueno, pregunta 3. Voluntario para pregunta 3. Voluntaria. Johan. Sí. Eh, La alegación del startup sobre la disociación de datos es suficiente para excluir la aplicación de la normativa de protección de datos personales. A mi parecer no, ya que si bien la disociación va a ser un mecanismo para que estos se vuelvan anónimos y no se puede identificar directamente la persona, en el caso esto no se dio, ya que las encuestas publicitarias y las ofertas sí tenían relación directa con las enfermedades reales de cada uno de los pacientes, así que había alguna forma de identificar a las personas. Y así que no, este argumento de decir que la información estaba disociada y no se podía identificar a la persona, entonces no va a ser suficiente para poder excluirse de la normativa, ya que al fin y al cabo se siguen compartiendo datos sensibles de las personas al, al publicar su historial médico. Muy bien. Y está bien que hayas usado el término datos sensibles. Es porque es un dato sensible el tema de salud. Pregunta 4. Pregunta 4, chicos, nos quedan 3 minutos de clase antes que... No se peleen. Ahí está, Maciel, pregunta 4. Sí, ¿quién sería responsable principal, el hospital o el hospital, startup o vamos aleatoriamente? Considero que vamos aleatoriamente porque identifico como que con el hospital hubo un tratamiento de estos datos personales y en cambio y con el startup justamente porque hizo esa transferencia de datos personales. Entonces, ambos deberían responder bajo a mi consideración. Perfecto, chicos, muy bien. Bueno, y dicho esto, terminamos la clase por el día de hoy y ya la próxima semana ojalá que nos podamos encontrar. Ah, no, pues sí, la próxima semana nos vamos a encontrar porque tenemos control de lectura a las 6 en punto, que ahí sí los voy a ver pues a los 50 y picos que están matriculados. Bueno, bueno chicos, siempre es un gusto ver. Dime, Jennifer. Solo una duda antes de terminar, una consulta general que estábamos haciendo en el grupo del chat, es si es que en la tarea del periodo del acceso a información pública se podría considerar como tal vez puntos adicionales a alguna evaluación. Mm, Quizás si todos lo presentan puntualmente, me conmueva por la voluntad de aprender de los sanmarquinos y lo haga. Pues o 3 lo hacen, o también, no sé, vamos a ver, chicos, puntos pueden haber en cualquier momento. Háganlo más por el tema de aprender, porque todo lo demás cae por su propio peso, ¿ya? Yo les he dicho, chicos, a mí hasta plata pídanme, pero nunca me pidan nota, punto, esas cosas no me gustan a mí. Pero yo sí soy bastante considerado cuando se trata de ayudar al alumno, ¿ya? Preséntenlo. Si todos lo traen los 50, quizá hasta puede ser algo interesante, ¿ya? Listo.